Telefónica logra la mejor portabilidad de su historia en el tercer trimestre. La mejora de tendencia lleva al exmonopolio a sumar 80.000 líneas en 3 meses, su mejor dato de robo de clientes desde el año 2000. Digi sigue siendo la que más crece y suma 177.000 altas. Los datos de portabilidad de las telecos que permite cambiar de operador conservando el número fijo o móvil arrojan una sorpresa en septiembre. Telefónica ha logrado entre julio y septiembre los mejores datos de portabilidad de su historia, es decir, desde que en el año 2000 el regulador implantase la portabilidad para incentivar los niveles de competencia. En el tercer trimestre, de julio a septiembre, Telefónica ha logrado 80.000 altas netas entre la portabilidad de líneas móviles y líneas fijas, el dato más alto en 25 años. Desde comienzos de este siglo, Telefónica ha estado perdiendo clientes mediante la portabilidad de forma más o menos continua, algo lógico puesto que era el operador con la base de usuarios más grande y con el ingreso medio más alto, por lo que era sencillo que sufriese más que otros los embates de los llamados operadores de bajo coste. Sin embargo, en el mercado de la portabilidad móvil, a partir de mayo de 2024 ha empezado a arrojar cifras positivas en la portabilidad neta. La diferencia entre números perdidos y ganados y desde entonces se mantiene en números negros durante 17 meses consecutivos, un dato solo compartido con Digi, el operador de origen rumano que se ha convertido desde hace 4 años en el gran ganador de la portabilidad. MasOrange y Vodafone se mantienen en números rojos, con un saldo neto negativo en los últimos años. El que más pierde es MasOrange, ya que además de tener la base de clientes más amplia fruto de la unión de MásMóvil y Orange carga con el lastre de que una parte importante de sus usuarios son especialmente sensibles al precio. Casi todas las marcas de MásMóvil, la propia MásMóvil, Yoigo, Pepefon, Lebara, Lyca Mobile y Simio, la marca barata que procede de Orange, tienen muchos clientes dispuestos a cambiar de operador si encuentran una oferta más barata. Y desde hace años, las ofertas más baratas las protagoniza Digi, que es el operador que está robando clientes a todos, pero especialmente a MasOrange y Vodafone, y en menor medida a Telefónica, que atesora la mayor parte de los clientes premium, los de mayor gasto. Ahora, en el tercer trimestre, Telefónica ha logrado 64.000 altas en móviles y 16.000 en fijo. Para encontrar un saldo positivo cercano al de este trimestre habría que remontarse 7 años, hasta el verano de 2018, el año en que Vodafone decidió abandonar el fútbol televisado, lo que provocó un éxodo sin precedentes de sus clientes. Ese fenómeno fue aprovechado por Telefónica entonces habitualmente en números rojos en cuestión de portabilidad, que logró 80.000 altas móviles, pero perdió 14.000 en el mercado fijo, lo que dio una suma de 66.000 líneas positivas, frente a las 80.000 de este trimestre. Comparando con el año anterior, la progresión de Telefónica también es notable, puesto que las 64.000 altas netas en móvil del trimestre comparan con 45.000 en el mismo periodo de hace un año. Rivales. MasOrange continúa siendo la teleco que más sufre, al registrar en el trimestre una pérdida de 138.000 líneas móviles netas, lo que es una ligera mejora frente a las 153.000 perdidas en el tercer trimestre de 2024. Vodafone también sigue en números rojos, al perder 91.000 líneas en el trimestre frente a las 47.000 negativas del mismo periodo de 2024. En los datos de Vodafone, y para hacer coherente la comparación, se han incluido las cifras de Finetwork, que hasta el año pasado contabilizaban como propios de Vodafone. Además, previsiblemente, Vodafone acabará quedándose con Finetwork tras la aprobación por un juzgado del plan de reestructuración de la deuda de Finetwork que le otorga a la teleco británica controlar el 90% del capital del operador virtual. Si se toman los datos solo de Vodafone excluyendo los de Finetwork, la pérdida neta en el tercer trimestre se situaría en menos 44.000, aunque entonces la comparación con 2024 no es válida, porque el pasado año sí que consolidaba a Finetwork, mientras que la propia Finetwork, que está sufriendo mucho por la situación de preconcurso, pierde 48.000. Digi, el cuarto operador en discordia, continúa liderando de largo la captación neta de portabilidad, habiendo sumado en el trimestre 177.000 altas netas, con un crecimiento interanual del 21%, frente a las 146.000 del año anterior. Otra de las tendencias que se aprecian en la portabilidad es el progresivo deterioro de la evolución del resto de operadores, los pequeños grupos virtuales, que están siendo barridos del mercado por Digi.
Ese resto de operadores han registrado un saldo negativo de 11.000 líneas móviles trimestrales frente a las 9.000 que ganaron hace un año. Evolución en el año. Si se consideran los 9 primeros meses del año, el mayor contraste interanual corresponde también a Telefónica. El operador histórico suma 135.000 altas móviles entre enero y septiembre, lo que supone casi multiplicar por 10 veces las 14.000 líneas móviles que ganó en el mismo periodo del año 2024. Otro que también ha registrado un cambio, pero a peor, es MasOrange. El grupo líder en clientes arroja una pérdida de 438.000 líneas móviles netas entre enero y septiembre, casi un 50% más que las 299,0000 que cedió en los 9 meses de 2024. Vodafone se apunta a una pérdida de 272.000 líneas en lo que va de año, una ligera mejora frente a las 285.000 que cedió en el mismo periodo de 2024, aunque esta cifra incluía, también, los datos de Finetwork, que entonces no era un operador independiente. En cuanto a Digi, suma 605.000 altas móviles netas en los primeros 9 meses de 2025, lo que supone un repunte del 10% frente a los 548.000 de 2024. Fijo. En el mercado fijo, menos significativo, Telefónica ha logrado también el mejor trimestre de portabilidad de su historia con 16.000 altas netas. La operadora ha tardado más en volver a cifras positivas en el negocio fijo que en el móvil, pero ya lleva 6 meses consecutivos. De hecho, por primera vez en la historia, ha logrado obtener durante 2 trimestres seguidos cifras positivas tanto en portabilidad fija como móvil. MasOrange ha perdido en el tercer trimestre 45.000 líneas, frente a las 34.000 que se dejó en 2024, y Vodafone se apuntó 24.000 pérdidas, por encima de las 19.000 de un año antes. En cambio, Digi acelera sumando 48.000 líneas, frente a las 39.000 que ganó en el mismo periodo de hace un año. El contraste es más brusco en el acumulado a septiembre. Telefónica gana 16.000 líneas, frente a las 53.000 negativas de un año antes, MasOrange pierde 137.000, más del doble que las 59.000 que cedió el pasado año, y Vodafone recorta a 52.000 la pérdida de líneas, que ascendió a 115.000 en el mismo periodo de 2024.